Muy buenos días con todos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a presentar una clase de la materia Comunicación de Datos con la temática de la unidad 2, tema Terminología. Entonces, comencemos. Vamos a tocar hoy día los subtemas de transmisión de datos analógica y digital y el ruido. Los objetivos de aprendizaje para el día de hoy son establecer la diferencia de transmisión entre las señales analógicas y las señales digitales e indicar qué es el ruido y cómo afecta a la transmisión de datos. Entre las palabras claves podemos destacar el día de hoy lo que es señal analógica, señal digital, el ruido y la interferencia. Comencemos de la siguiente forma, con una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podemos representar el mundo que hay a nuestro alrededor? Tengo una idea, porfa, ahí con esto. Tenemos, por ejemplo, que las personas conversan, en la naturaleza hay parámetros como la temperatura, la humedad, el pH, pero ¿cómo podemos representar eso nosotros, esa información? ¿Me puede ayudar Robert? Por medio de variables. Exacto, una forma es por medio de variables. Y esas variables podemos transmitirlas de una forma muy sencilla, por medio de lo que son las señales. Las señales nos permiten representar una información como la variable temperatura, la variable humedad, en un código que puede ser numérico y transmitir esa información. Otra pregunta es, ¿asimismo podemos comunicarnos nosotros, las personas, por medio de señales? ¿Quién tiene una idea ahí? A ver, ayúdenme, Gabriel. Bueno, respondiendo a tu pregunta, si nos vamos a lo pasado, recuerda que la comunicación era por señal de humo. Así que sí, nos comunicaríamos por señales. Exactamente. Muchas gracias, Gabriel. De la misma forma, por señales, podemos comunicarnos nosotros las personas. Pero entrando un poquito ya en el tema de esto de lo que son las señales, pues la representación puede darse a través de la información, a través de señales que pueden ser según la necesidad, o analógicas o digitales. Son señales distintas, pero vamos a ver en este momento cuál es la diferencia entre esos dos tipos de señales. Las señales analógicas, por ejemplo, representan los cambios de una variable por medio de ondas continuas, que pueden ser ondas suaves y de tipo eléctrico. Aquí del lado derecho tenemos un ejemplo, una señal MDT que va ondeando respecto al tiempo. Y un ejemplo de esa aplicación es, por ejemplo, aquí tenemos una onda de señal portadora, una señal de audio que puede ser una voz transmitida por voltaje, y esa señal portadora se moldea con esta onda de voz, y así es como se transmite la voz en formato AM. Las señales analógicas presentan ciertas ventajas, como son, por ejemplo, son fáciles de modular y transmitir, no requieren tanto procesamiento, utilizan equipos sencillos que a la vez son baratos porque no es una tecnología moderna, es una tecnología que ya tiene bastantes años, y utilizan poco ancho de banda, significa que en poco espacio podemos transmitir una cantidad más o menos de información. Pero asimismo tienen desventajas, como por ejemplo, les afecta demasiado el ruido, ya vamos a entrar en eso más adelante. Tienen baja capacidad de transmisión, o sea que no pueden transmitir tanta información como otro tipo de señales, que son las digitales, y pierden calidad al copiarse. Eso pasa, por ejemplo, si ustedes graban su voz y después de esa grabación la graban otra vez en otro dispositivo, van a ver que se altera bastante, porque se mete lo que es el ruido del ambiente. Ahora, vemos aquí un ejemplo del sistema de transmisión analógico, pero yo creo que no estamos todos familiarizados en este contexto de qué son estos bloques, ¿verdad? Transductor análogo, modulador, ¿qué será eso? Pues bien, les propongo llevarlo a algo que nosotros sí conocemos. La entrada de mensaje análogo puede ser un mensaje a una persona conversando. El transductor análogo es algo que capta eso, que puede ser un micrófono. El modulador simplemente puede ser todo el equipo de una estación de radio que lo que hace es captar esa información y llevarla del medio del aire de la voz al medio eléctrico para transmitirlo por el canal. Las estaciones de radio utilizan ondas electromagnéticas, entonces el canal sería a través del aire que va el mensaje. Eso llega al demodulador, que no es otra cosa que el equipo de radio que nosotros tenemos para poder esa señal de radiofrecuencia decodificarla a lo que es a electricidad otra vez. Y el transductor de salida no es otra cosa que un parlante, una bocina, que esa electricidad la permite sacar nuevamente en formato de ondas de audio para que nosotros la recibamos el mensaje. Sencillo, es un sistema de 5 bloques más o menos, comprensible. Vamos a ver ahora cómo son los sistemas digitales.
Entre los sistemas digitales tenemos que nos permiten representar los cambios de una variable a través de valores codificados y discretos, como por ejemplo un paquete de datos enviado como trama de bits. Aquí podemos ver lo que son los bits. Y estas señales tienen otro tipo de ventajas. Tienen superior capacidad de transmisión, pueden ser copiadas sin degradación. Ustedes pueden tener un archivo, lo copian en 20 CDs y esa información no se va a dañar, no se va a ser vulnerable al ruido de la misma forma que son las señales analógicas. Esa es una diferencia clave. Se encriptan fácilmente. Para guardar lo que es la confidencialidad, como son mensajes en bits, unos y ceros, se pueden codificar para hacer que sea una conversación confidencial, una conversación segura de extremo a extremo, como permiten, por ejemplo, las redes VPN. Y presentan corrección de errores y alta confiabilidad. Porque si una máquina sabe que espera un 1 o un 0 y recibe algo menos que un 1, podrá decodificar eso o pedir que se la reenvíen y así recibir la información verdadera. Entre las desventajas tenemos por otro lado que son señales más difíciles de modular y enviar, porque son otro tipo de tecnología, requieren más procesos, requieren equipos más complejos y costosos, porque nuevamente son más procesos, y como mandan más información, tenemos que estas señales consumen un mayor ancho de banda. Y ancho de banda es sinónimo de recursos y es sinónimo de costos, en caso de comunicaciones. Ahora, llevando esto nuevamente a un sistema, tenemos ahora muchos más bloques, que si no conocíamos los anteriores, pues codificador de fuente, codificador de canal, de modulador, aquí vamos a estar más perdidos. Pero llevemos estos conceptos a algo que nosotros sí conocemos. ¿Quién no ha visto un video de YouTube? Pues bien, una página que puede ser una fuente digital como YouTube, a través de sus equipos, servidores, toma toda la información y la codifica, la prepara para el canal y la envía a través del canal, que puede ser lo que es el medio por el que nosotros recibamos el Internet. Sea Internet por radio, por fibra óptica, a través de Internet inalámbrico, megas de datos. Y toda la parte de abajo, que es el receptor, es el trabajo que hace nuestro dispositivo, ya sea nuestro computador, nuestro laptop, nuestro celular, para ese mensaje en bits, en código binario, decodificarlo del canal, recuperarlo y presentárselo al usuario. Entonces, estamos claros en que hay una diferencia sustancial entre comunicación sencilla, analógica, y comunicación digital, más elaborada, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a ver cómo afecta y qué es el ruido a nuestras comunicaciones. El ruido no es otra cosa que todo proceso aleatorio que toma una señal de interés y la perturba, la afecta y la puede alterar, provocando errores. Y no hay solo un tipo de ruido, digamos, ruido auditivo, pues no. Hay muchísimos tipos de ruido. Tenemos el ruido térmico, cuando los conductores, los cables se calientan y los semiconductores, los chips también, eso aporta ruido a un sistema. Tenemos el ruido rosa, que es un ruido inversamente proporcional a la frecuencia que estamos transmitiendo, que va a variar y va a afectar como estático. Tenemos el ruido de intermodulación, cuando una señal se modula entre los mensajes de interés, se puede meter un pico de una señal que no nos interesa, y eso nuevamente va a alterar el mensaje. Tenemos también el ruido de amplificación. Como los amplificadores, los parlantes que tenemos no son perfectos, siempre que les entre una señal, ellos van a aportar un poquito de ruido, y la señal va a salir un poquito peor de lo que entró. Ese es un ejemplo del ruido de amplificación. Como es una perturbación en sí el ruido, podemos ver aquí abajo, que de la señal original, que es una señal nítida, bastante clara, la forma se puede representar muy bien, puede ser una voz, puede ser otro tipo de señal. Si le agregamos ruido, va a quedar así, va a quedar alterada, va a quedar disminuida, va a quedar peor. Y si es que nosotros reproducimos esto en comparación a esto, lo de abajo va a perder calidad. Entonces, hasta ahí podemos ver que el ruido afecta nuestras comunicaciones de una manera notoria. Pues bien, eso se puede arreglar si tomamos en cuenta el ruido versus las señales digitales. Aquí hemos simulado un sistema de transmisión digital. Tenemos un sistema que transmite dos símbolos, transmite -1 y transmite 1. Y el ruido, al meterlo al sistema, va a hacer que los símbolos de donde deberían estar del -1 se dispersen, se abran, porque va a interferir. Y del 1 también, va a hacer que se disperse y se abra, va a interferir. Y eso es un problema para nuestras comunicaciones. Pero a través del uso de mecanismos, como lo que son detectores de errores, algoritmos, detección basada en umbrales o filtros de corrección de errores,
podemos lograr que de esta señal bastante perdida pasemos a esta señal de acá abajo, que es una señal donde los signos han vuelto a su valor original y los errores como tal se han corregido. Entonces hasta ahí, estamos claros que hemos visto señales analógicas, digitales y qué es el ruido. ¿Quién me puede decir un ejemplo de una señal digital? O de un sistema que transmita señales digitales, porfa. A ver, ayúdenme. Aparte de YouTube, puede ser Spotify, porque tenemos una aplicación con música y puedes Sí, es reproducirla. un buen ejemplo. Otra página, claro. Otro ejemplo ahora de un sistema que transmita señales analógicas. Ahí está un poquito más complicado. No, porque sería como la radio, pero ahora imagínate en la parte de cassette, Sí, grabarlo, cassette, y lo puedes exacto. reproducir en un reproductor de cassette, literal. Tienes toda la razón. Las cintas magnéticas son grabación analógica y funcionan bastante bien hasta el día de hoy. Las señales analógicas tienen esa ventaja de que son una reproducción más fiel a la señal que graban originalmente que las digitales, porque las digitales pierden un poquito de información. Listo. Ahora, ¿quién nos puede dar un ejemplo de cómo el ruido nos afecta? Otra persona, otro participante, por favor. Por ejemplo, hacer una llamada cerca de una torre de radio, por eso de afectarla. Totalmente cierto. Las señales de radiofrecuencia de las torres de radio pueden provocar una interferencia notoria. Inclusive, no sé si se han dado cuenta, cuando uno está reproduciendo un video de YouTube en su celular y se acerca un microondas encendido, pues les cuento que el microondas a veces trabaja en la misma frecuencia que la red Wi-Fi doméstica. Y si ustedes se acercan demasiado, va a perder completamente la señal, su video, su celular en ese momento. Ya cuando se alejen, la interferencia va a reducirse. Pero ese es otro ejemplo del ruido que nos afecta. Pues bien, recapitulando entonces, podemos concluir que las señales, tanto digitales como analógicas, permiten representar, transmitir información del mundo que nos rodea de diferentes formas. Los sistemas de comunicación se ven afectados por lo que es el ruido, que muchas veces degrada, afecta, reduce la calidad y la intensidad de las señales. Y podemos ver también que en comparación ya uno versus uno, las señales digitales presentan un desempeño mejor de lo que las analógicas pueden ofrecer en base al ruido, en base a la interferencia, por motivo de lo que ya les comenté, de los mecanismos de corrección de errores. Por ese motivo, nosotros podemos ver que las comunicaciones que utilizamos hoy en día, Internet, banca en línea, ¿qué más? Por ejemplo, todo lo que se ha codificado, redes privadas, todo eso digital, porque se puede recuperar, es más confiable, se puede reproducir sin ningún problema, se puede copiar n cantidad de veces los sistemas de redes virtualizados, los data centers. Por eso nos hemos ido por la modernización y bueno, por ofrecer más capacidad también. Por eso nos hemos ido en el camino del avance tecnológico por lo que es digital. Ahora, aplicando esto a nuestra vida diaria, ahora que estamos en una situación complicada con esto de la pandemia, del encierro, cuando vamos a utilizar señales para comunicarnos, como señales de internet, de red, de videollamadas, de video, de audio, siempre buscamos un lugar que esté alejado de las fuentes de ruido, de las ventanas, de los perros ladrando. ¿Por qué motivo? Porque siempre el ruido no trae información, sino que reduce la calidad de la información. Y eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una transmisión de datos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo? No, que todo estuvo muy claro. Ah, listo, muchas gracias. Entonces, si nadie tiene ninguna pregunta hasta ahí, les agradezco mucho por haber visto hoy día el tema que hemos tratado. Les presento, esta es la bibliografía donde hemos sacado la información de los temas. Y sin más que decir, les deseo un muy buen día. Muchas gracias a todos. Que pasen muy bien. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Adiós. ok, hasta luego.